Seguimos y ahora seguimos hablando de packaging, pero desde luego desde diferentes prismas. Izaskun, mi compañera Izaskun Zurbitu, ella es desde luego profesora en Basque Culinary Center, compañera en el área de gestión y va a ser la persona que modera esta mesa. Voy a ir pidiendo a nuestros invitados, ¿te parece? Que nos vayan acompañando. Sergio Aja, de Calco. Sergio, cuando quieras, Pablo Pino, de la agencia Pablo Guerrero, Pilar de Haya, de La Viña, responsable de eventos, Cristina Alcalá, Easy to Drink, ella es jurado profesional, da charlas, conferencias y muchas más cosas. Yo creo que un aplauso a todos, así como de inicio, ¿verdad? Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, pues muchas gracias a todos, muchas gracias a vosotros por venir, por hacer este pequeño paréntesis también en vuestra carrera, en vuestros días y sobre todo yo creo que es interesante, ¿no? Estos momentos un poco de reflexión o de compartir que muchas veces no tenemos en esta vida tan ajetreada que tenemos todos en general. Igual decir una mini introducción de cada uno de vosotros y luego si queréis yo creo que podemos empezar a hablar, dialogar y vamos a ir introduciendo, yo creo, píldoras, ¿no? De quiénes somos, de cómo somos o de qué es lo que hacemos a lo largo de la conversación. Bueno, Sergio es de una de las agencias, probablemente, yo diría, de las pocas agencias que hay especializadas en packaging de vino, que llevan muchos años, además, haciéndolo, ¿no? 20, 25 años ya, ¿no? Habéis hecho, están en Logroño, en uno de los corazones vitivinícolas aquí en España. Y, bueno, yo creo que nos vas a contar un poco qué es lo que ha pasado, va a darnos una visión muy interesante de cómo ha ido también evolucionando, ¿no? Y cómo vas viendo también hacia dónde vamos en el mundo del packaging. Pues sí, así que... pues la verdad que... Hola a todos, ¿qué tal? La verdad que hace 20 años un perfil de empresa como la nuestra pues no existía, ¿no? No había mucha empresa dedicada exclusivamente al packaging. De hecho, además, las grandes bodegas, que eran las que invertían en los cambios de imagen, solían irse a Madrid o solían irse a Inglaterra, a grandes agencias, ¿no? Que sí que había ya especializadas por aquella época. Nosotros vimos ahí un pequeño hueco, porque yo soy hijo de impresor de etiquetas, y vi ese hueco y nos pareció interesante apostar por él. ¿Quién nos iba a decir hoy en día la importancia que está teniendo este sector, ¿no? Ahora mismo hay un montón de agencias ya focalizadas en el mundo del vino o en el mundo de las bebidas y ahora sí que es difícil. Ahora sí que es difícil. Antes no era tan difícil. Ahora sí. Ahora como, hay mucha... como comentamos, es un mundo en el que también hemos atraído a mucha gente nueva, ¿no? Pablo, yo creo que puede ser un ejemplo, ¿no? Pablo, tú vienes del mundo de la ilustración, de los cómics, de la música, un mundo muy diferente y hace como 4 o 5 años, ¿no? De repente te atrajeron a través del estudio de Pablo Guerrero. Por casualidad. Acabé un día hablando con Pablo y vimos que funcionaba, que él es la mente de diseño un poco, pero que funcionaba la ilustración y siempre daba un puntito un poco diferente, cosas originales y bueno, que ayudaba un montón a explicar muchas de las cosas que ¿Tú crees que eso es una nueva visión en la parte de utilizar la ilustración como un nuevo medio? Se ha utilizado siempre, siempre se ha utilizado. De hecho, me paso el día viendo cosas antiguas para intentar darle... porque quiero hacerlas, básicamente. Quiero parecer algo también... o aprovechar un poco de ese estilo antiguo, pero siempre se ha utilizado la ilustración en otros medios o con otros medios de reproducción y todo. Ahora es mucho más sencillo hacer muchas cosas, pero ha estado ahí siempre. Entonces, bueno, yo soy nuevo, pero la ilustración lleva ahí todo este sí, todos recordamos los grandes anuncios de Jerez, ¿no? De hace bastantes años, etcétera, que la verdad que son fascinantes. Es verdad, sí. Ya no se hacen. No, ya ¿verdad? no se hacen. Son tesoros estos ocultos que tenemos que ir encontrando, sí. Pilar, en tu caso, hablas de que eres sobre todo dinamizadora del vino. Sí, bueno, yo vengo del mundo de la música y hace ya, no sé, 20 años trabajando porque me había cansado por un tema musical,
quería trabajar en el mundo del vino y empecé a trabajar en la Feria Gourmet y me pareció fascinante. O sea, de repente dije, yo, esto es lo que quiero, el mundo de la gastronomía, el vino, y no ir en furgoneta con estos cerdos oliendo a pies, ¿sabes? Y yo ando a tocar a un sitio que... En fin, entonces quise trabajar allí, tuve muchísima suerte de caer en organización, de caerle bien al gerente, de darme trabajo, luego salté a una revista y bueno, ahora estoy en La Viña, llevando las grandes cuentas, las empresas, las embajadas, los ricachones, que llamo yo, y las fiestas, eventos y empresas, fiestorros y ricachones. Entonces, bueno, soy dinamizadora porque cualquier cosa con vino me parece mejor. Siempre me parece la mejor conexión entre las personas, la mejor conexión para hacer negocios, es algo nuestro, es cultural, es profundo, es algo... El vino para mí es una bebida muy inteligente, es muy difícil hacer vino y es difícil entenderlo y es difícil el comprender todo. Vamos, yo en esta vida sé que no lo voy a abarcar, pero no hay que olvidarse que es una bebida social y festiva como tiene que ser y no hay por qué saber nada, abrir la botella y ya ni siquiera hasta con quién tomárselo, porque estábamos antes hablando que también uno mismo tiene que conocerse, quererse a sí mismo y a veces una copa con uno también está bien. Muy bien. O dos. O dos. Y Cristina, tú también eres un cóctel diferente que es su caso, ¿no? Pero tú también eres un poco coctelera en el sentido que vienes de una carrera de ciencias Sí, sociales, ¿no? sí. Socióloga que acaba en el mundo del vino. Sí, esto ocurrió hace 20 años. Mi madre todavía me lo recuerda, de cómo he pagado la carrera para acabar con el vino. Pero bueno, ahora está contenta. Pues sí, empecé de una manera muy casual, como mucha gente en el vino. Es algo realmente arrebatador. Y así, escribiendo, haciendo temas de asesoría, trabajando conscientemente, además, en una línea muy transversal, que es a mí lo que me gusta del vino, que si te lo planteas, puedes trabajar en muchos puntos de vista, en muchos prismas distintos. Y eso es a lo que me he dedicado. Sí, yo creo que entre todos, yo creo que hacéis un conjunto muy interesante de miradas del mundo del vino y que cada uno lo miramos de una manera diferente. Y en este caso que estábamos hablando un poco referido a la ponencia también de Óscar, etcétera, el mundo del packaging, yo creo que igual sería interesante que, no sé, que nos comentarais un poco. ¿Tiene algo de especial realmente el vino a nivel de... Igual esta es una pregunta primero, igual más para los que sois diseñadores, ilustradores. ¿Tiene algo de especial o qué destacaríais cuando uno diseña un packaging, un envase para el vino? ¿Es algo especial el vino? ¿O lo tratéis como el resto de las bebidas, ahora que no nos escucha nadie? Es decir, ¿hay algo especial o no lo hay? Hombre, para mí, por ejemplo, hay algo especial porque es algo que he tenido siempre encima de la mesa en casa. Entonces es algo que es un objeto que siempre me ha gustado transformar. O sea, al final es un trabajo como otro cualquiera, ¿no? Lo que pasa es que lo bonito que tiene esto es, como he dicho al principio, la evolución que hay, ¿no? Sobre todo en el mercado español hemos tenido una evolución tan grande en cuanto al diseño, ¿no? Ahora vale todo, porque vale todo absolutamente. Entonces es algo que ha sido la hostia, ¿no? Porque empezar a explorar nuevos caminos, tipografías, acabados, ilustraciones, o sea, las imprentas se han amoldado a todo esto. O sea, estás en una constante exploración y decir, ¿qué coño hago? ¿Dónde me meto? ¿No? ¿Qué exploro? ¿Qué hago para que sea nuevo? ¿No? Esto ahora se ha trasladado a un montón de productos, ¿no? Las leches, los zumos y tal. Hasta hace pues lo mismo. Hasta hace 15 años solo estaban los típicos que te encontrabas en el supermercado. Ya empiezan las tiendas gourmet, empieza todo, ¿no? Entonces es un producto que le va la marcha, ¿no? Que le va la marcha. Yo quería preguntarle a Sergio, porque mirando un poco lo que hacían todos, me doy cuenta que las etiquetas que más me gustan y que hay por La Viña, justo las ha diseñado tu equipo, ¿no? Y hablando de los productores que tienen una personalidad muy propia, y a mí me encanta que la gente sea como es, ¿no? Natural, expresiva y como sea, ¿no? Y justo tiene a Bertrand Sordet, que es este francés en Soria,
que hace Roselito, me encantan las etiquetas, pero tiene un trueno, es graciosísimo. Entonces, no sé, me estoy imaginando trasladar las ideas de Bertrand a las etiquetas. O Osher, que me cuesta su apellido. Basteguieta. Pues yo le llamo Vestigoiti porque es bestia y me estoy imaginando, también tiene un universo muy personal. O Roberto de Tentenublo, o Roberto Oliván. Pues, con todos mis respetos a las grandes bodegas, con todos mis respetos, porque es otra historia. El conocer a estos personajes es de verdad lo que te alucina, ¿no? Del mundo del vino, ¿no? Ver sus pensamientos, ver cómo lo viven, ver cómo te llevan. O sea, con esa gente sí que estás metida en su proyecto desde el inicio. O sea, y te lo hacen saber constantemente, ¿no? Tú estás conmigo, tú eres parte del equipo y eso te llena, ¿no? O sea, te vuelcas totalmente. Ahora bien, luego hay que meterte en su cabeza y conseguirlo, ¿no? Eso es alucinante. Porque luego tienes que conseguir unas etiquetas que lleguen al público, a la gente más joven, a los consumidores, a todo lo que se propongan y a contar historias que son las suyas, que luego a su vez cuando están en una mesa tienen que ayudarnos o en una tienda a los demás a contar esas historias y a trasladar el personaje, el producto. Pues ¿Cómo se hace para trasladar esas historias tan ricas, tan emocionantes en algo tan corto como son los 6 segundos, por ejemplo, en un retail? Porque claro, en el restaurante igual, en el canal Horeca, entre comillas, tienes también un embajador que ayuda a contar la historia. Pero contar ese tipo de historias en un supermercado, en un lineal, ¿cómo se hace para esas historias tan intensas, tan fantásticas? ¿Empezáis a usar ya las nuevas tecnologías, como hemos comentado? Porque todos siempre vemos un montón de casos de estos maravillosos que siempre suceden en Australia, o hay algunos casos aquí en España, pero realmente todavía no son más media. Es decir, no sé cuántos de vosotros habéis utilizado, y eso que estamos en el sector, ¿no? la realidad aumentada para ver alguna etiqueta. ¿Cómo se hace ahora? O sea, ¿qué estáis haciendo? Antes hemos estado comentando ese tema. Yo creo que yo fui defensor hace años del tema de los QRs y todo esto de la realidad aumentada, y los propios productores lo tiraron a la basura. ¿Por qué? Porque se empezaban a meter códigos QR y en su día sí que había que descargar una aplicación. Pero esos códigos QR ni te llevaban a webs o a sitios que estaban preparados para verse en un dispositivo móvil, y cuando se cambiaban las URLs, o sea, la web o cualquier historia, eso te llevaba al espacio interestelar. Entonces la gente perdió ya, dice, ¿para qué coño voy a descargarme esto? ¿Para qué le voy a hacer una foto? Y ahora vienen unos señores y hacen lo de los 19 crímenes y... ¡oh! Si esto lo podíamos haber hecho y se ha hecho desde hace tiempo. Entonces, creo que hay que ir recuperando un poco la confianza, pero hay que hacer cosas, evidentemente. Sí, sí. O sea, pero el timón parece que ahora está un poco más en manos de los consumidores, ¿no? Son ellos un poco los que nos están empujando. Lo mismo que decíamos, ¿no? Nos empujan hacia el tema de sostenibilidad, etcétera. Parece que ahora nos estamos empezando a creer un poco más, ¿no? Sí, es un poco tipo esta de máxima del marketing, ¿no? Que los mercados son conversaciones. Yo creo que hay la imagen que proyecta una botella de vino, también es una conversación, ¿no? No sé, todos, tú, ¿no? Yo que me dedico a catar vinos, pues yo aún me dejo también, mejor menos que pero también me influye la etiqueta de un vino, ¿no? Entonces, en estas conversaciones que ha generado todo ese tema de las redes sociales, ahí hay algún factor importante que es la emoción, ¿no? La primera mirada. Yo creo que en las etiquetas también hay un boom, ¿no? Un boom en el sentido de casi creo que todo vale. La ventaja del vino que tú preguntabas al principio, si es una bebida diferente a las demás, ¿no? Bueno, yo creo que es diferente a las demás, como puede ser también una Coca-Cola diferente a las demás, ¿no? Pero sí que tiene una cosa interesante, el vino, un hándicap que también es su fortaleza, ¿no? Y es que cuando estás en un lineal, en ese muro del vino, ¿no? De los 6 segundos, al final tú no sabes lo que vas a beber. Tienes una referencia. El factor sorpresa, ¿no? El factor, no sabes lo que vas a beber. Y además estamos fomentando que cada añada es distinta. Entonces, puedes probar una leche de avena, por curiosidad, y compras más, pero el vino no. Entonces yo creo que esa es una fortaleza y es un poco de debilidad. Para mí el reto y el respeto a vosotros que tenéis que diseñar, porque menudo papelón también, es ese, ¿no? Cómo uno trabaja con el factor sorpresa de un vino
y que no sea la etiqueta muy bonita, pero el vino bueno, ¿no? Que también es cómo evita uno esto, ¿no? Que tendrán clientes de Entonces yo creo que en el vino sí que hay esa doble lectura, ¿no? De la conversación, de la emoción, y además en un momento actual en el sector del vino donde se está viviendo un mosaico de opciones a la hora de consumir, de culturas, de formas, de tendencias, ¿no? Que este momento así bastante tipo burbuja, ¿verdad? Hacemos todo esto que estamos haciendo hoy, el One Day, y entonces se pone de moda el señor que coge el rotulador de su bodega y te planta ahí el vino. Ya está. Y eso también vale. Parece que nos estamos dedicando solamente a la parte de etiquetas, pero en realidad el envase, en este caso, del tesoro que elaboramos es mucho más grande, es la botella de cristal. ¿Creéis que le sacamos partido suficiente? O sea, tenemos un tipo de envase que llevamos usándolo cientos de años, que tiene unas características especiales que va muy unido ahora a muchas de las tendencias actuales que hay ahora, de sostenibilidad, de cuidado al planeta, etcétera. Como envase general, ¿creéis que le estamos sacando el partido suficiente? ¿O este envase con esta moda de tanta locura va a acabar transformándose? ¿Vamos a dejar de tenerlo? ¿Cómo veis el tema de este envase de cristal al que hemos sido fieles durante tantos años, de alguna manera, en relación con estas nuevas tendencias? ¿Qué te parece? ¿Qué os parece? Hay un par de cosas que me gustaría evolucionar. Siempre se puede mejorar en todo, ¿no? Además, con todo lo que he escuchado, casi no me queda el libro de todo lo que he apuntado. Ha sido súper interesante. Echo de menos el tener un botellín de vino. Igual que hay un botellín de cerveza, pues como me gusta mucho la música y a veces pues voy a macroconciertos donde no se puede tener la copa, donde vas con un bolso y es que solo bebo vino por temas de salud, que hace mucho tiempo no sabía que era millennial, tengo mucha juventud acumulada, no tomo azúcar desde hace 25 años, pues tomar un vinito como una cerveza. No, me encanta beber vino muy bien y muy profundo, y en una copa me voy a tomar un Yugat del 2009 de agua y lo que haga falta, pero también me adapto a los tiempos. Y luego otra cosa, para que haya vino por la noche también, o sea, es que no hay vino por la noche, esto sigo sin entenderlo, hay en algunos sitios. Por otro lado, también el tema del bag-in-box. Hay vinos que no necesitan evolucionar. ¿Por qué no podemos tener un bag-in-box para ir a una barbacoa con un vino bien? O sea, por ahí fuera funciona. Ahora mismo acaba de abrir Luis Vida una taberna que se llama La Caníbal, con vinos a granel. O sea, ya la gente pide otras cosas. Entonces, bueno, hay que adaptarse. Yo creo que en esto también es un poco que hablábamos antes del tema de las tendencias, ¿no? El tema de vino a granel aquí ha llegado ahora en Madrid, una cosa muy concreta. Hace 12 años, tendencias hace 12 años ya estaba por Londres y todo esto, ¿no? Como el tema de las latas también de vino. Hay en el sector de vino, que es bastante tradicional y en muchos casos también muy, muy cerrado a nivel, hay limitaciones legales, ¿no? Por ejemplo, cada vez habla más de porque tiene que estar embotellado de 0,75. Yo recuerdo hace como 10 años así, un bodeguero de Toro que sacó un vino en una botella de litro. Y decía, ¿por qué pagas lo mismo pero te lo va a poner en litro? Bueno, fue un fracaso. Y digo, ¿por qué no en litro? Bueno, pues estos pago lo mismo, encima me dan como 3 copas más, pues no, estaba fuera de DO, claro, porque no se puede y tal. Entonces, bueno, yo creo que se están planteando en ese sentido, o es para replantear cosas que tendrán que llegar en algún momento. Por una parte, el bag-in-box, que aquí en España sostenibilidad, no está como en otros países. Ecología, en fin, y luego el tema del cristal también con las botellas, los pesos, las formas, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser? Entonces yo creo que esas dos, dentro del marco legislativo del vino, digo que es un poco ahí cerrado, ¿no? Sí, que para eso vosotros, es un tema interesante porque supongo que como diseñadores también tenéis unas limitaciones que evidentemente cuando uno tiene un cliente de alguna de las otras bebidas no tiene. Entonces, ¿cuáles son los retos más importantes, por ejemplo? ¿Cuáles son aquellas barreras que te gustaría que rompiéramos un poco, ¿no? En el mundo del vino a la hora de poder contar mucho más cerca para el consumidor lo que está bebiendo? ¿Hay algún tema al que digas, es que qué fácil sería si, ¿no?
Yo no lo veo mal ahora mismo como está. De hecho, bueno, nos llega todo como... O sea, llega todo pensado desde la bodega y han comprado las botellas, ya sabes más o menos cuál va a ser. Todo ya está un poco hecho. O sea, que yo en ese sentido... Eso es lo bueno y lo malo, supongo, ¿no? Que el lienzo lo viene... Normalmente, es verdad que el bag-in-box es mucho más, está más extendido fuera de España y otros formatos, que ya lo he escuchado más veces, el botellín para fans. La marca, en vez de la copa, que no se ve para marca, fans totales del vino, están ahí, pero fíjate, bueno. han salido botellas nuevas, vidrios nuevos, con formas nuevas, que son apilables, que oxigenan mejor, que tienen... No han funcionado. No han funcionado. ¿Ha sido demasiado pronto? Quizás. No sé, porque estamos viendo que muchas cosas de las que hablábamos hace ya 15 años están empezando a suceder ahora, ¿no? Es que yo creo que al final es que parece que la bodega tiene que ser la botella Rin, la botella Borgoña, la botella bordelesa, más troncocónica, menos, más chata, más tal, pero hay unas formas como un poco, por lo menos hablo de lo que es a nivel nacional. Luego, pero bueno, siempre hay algún tío raro o algo, ¿no? Pero sí que la gente más o menos... No me saques de esto, con más hombro, con menos... Yo creo que aquí la interrogante es el consumidor, ¿no? ¿Por qué es tan reacio a formas, al tema del corcho? Entonces yo creo que mi sensación ahora es que hay cosas que van a llegar, que van a ser muy lentas, porque es un sector con cambios muy lentos. Llevo 20 años, a veces pienso, y me sigue haciendo las mismas preguntas que hace 19. ¿No? Entonces digo, jolín, ¿tanto tiempo para esto? O sea, yo estoy convencida que yo me voy a morir. Eres millennial. Me voy a morir y todavía me seguirán preguntando, oye, ¿la decantación vale para algo? Entonces digo, ¿esto qué pasa? Son preguntas que se transmiten generación tras generación, ¿no? Es algo un poco extraño esto. Pero el tema de las etiquetas ha cambiado porque España era, hay que reconocerlo, vamos, clásico, tradicional, con sus escudos y todo bien puesto ahí en la etiqueta. Y creo que está muy bien porque ha dado mucha frescura al sector del vino. Ahora bien, creo que, y como soy gallega, voy a hacer un poco una oda al depende, pero no un depende evasivo, ¿no? Sino un depende inclusivo. Es decir, yo creo que igual que puede fortalecer la imagen de una bodega, una etiqueta, también puede ser en contra de esto, ¿no? Y bueno, hoy las etiquetas, pues eso, la tendencia es cosa como muy juvenil, muy así. Entonces, no sé, yo creo que este es un momento eso, muy de tempestad creativa, que está muy bien, pero creo que el consumidor sigue siendo bastante conservador. Y yo creo que para vosotros, por eso decía que es un trabajo bien complejo, bajo mi punto de vista. Yo no sé si el consumidor, o sea, si el consumidor es conservador o es la bodega la que es conservadora o la que tiene miedo. Muchas veces nos encontramos con ese miedo de, ay, es que esto me encanta, pero no me atrevo a sacarlo. Y... Yo lo decía por experiencias que comentaba él que ha habido, pero bueno, lo de David Delfín también, un poco, ¿no? O alargar un poco esa historia podría darle paso a que se establezca. Muchas veces ese miedo a, ay, es que esto me encanta, pero no voy a poder hacerlo. Si es tuyo, si es tu producto, tú puedes, si te gusta, te presentas como tal, está bien hacer, ¿no? Tener personalidad. Lo que tienes que perder, si no tienes nada que perder, pues es fácil arriesgar, pero... Yo creo que a ligar uno sale vestido como le mola y como le gusta que le vean, ¿no? Entonces esto es lo mismo. A un productor o a una bodega le tienes que vestir como él tiene que ir. Al final somos sastres. O sea, te viene un cura y te dice, ponme de rock and rollero, pues no sé si te pega a vender el producto de esta manera, ¿no? También ahí tenemos que ser un poco, yo creo que es nuestra tarea, ¿no? Porque a veces ellos no lo... traje, exactamente. Con el que presentarse al resto. Si tú estás cómodo con ese traje, tira para adelante. Ya claro. Vendrá otra gente a la que le caigas bien, le parezca bien. Yo creo que es interesante, ¿no? Que estábamos viendo, todo es muy fácil en la teoría, todos vemos el consumidor, pero resulta que estamos pasando un filtro importante mental en la historia que tenemos, en la experiencia que tenemos en las bodegas, que vemos que puede ser positivo o a veces igual nos está dejando un poquito atrás, ¿no? Se ve esto, me refiero, cuando vosotros habláis como diseñadores, por ejemplo, con los consumidores, me refiero, ¿sentís que realmente lo que estamos haciendo en el mundo de vino va de acuerdo con la tendencia?
Porque me refiero que ese consumidor que vende vino, ya no hablo de los consumidores igual de mi edad, ¿no? De 40, etcétera, sino hablo de consumidores jóvenes, que también hay gente que está llegando, los millennials, etcétera. ¿Tienen también ese filtro para el mundo del vino? Es decir, o ellos son más abiertos, porque al final estamos buscando un poco el futuro, ¿no? No estamos viendo también solo el presente, sino qué es lo que va a pasar. Los millennials tienen una cultura visual asombrosa. Nos dan 1000 vueltas a lo que podíamos tener nosotros en con su edad. Han visto 1000 millones de cosas más. Entonces tienen una cultura visual, aceptan muchas más cosas nuevas también, y creo que hay que aprovecharlo. Hay muchos lenguajes, hay muchas formas de contarlo, tienen mucha formación en ese sentido. Para la gente joven. No hay que Tú en olvidarse. eventos que estás también muy cerca, Sí. ¿no? De todos los consumidores, ¿cómo ves? O sea, ¿cómo funciona el lenguaje visual? A ver, yo estoy en una tienda que, para que os hagáis la idea, está en el barrio más caro de Madrid, entre Chanel y Valentino. Y el otro vecino es Hermès, más allá es Dior. O sea, para que os hagáis una idea, se llama Lavinia. Entonces, allí mis clientes son embajadas, empresas, la gente que viene por el barrio, y luego ya gente que viene buscando su Borgoña, gente friki del vino, gente joven, sumilleres, o sea, entonces hay un público que es muy carca, y yo entiendo cuando os pasan todas estas cosas y Marqués de Riscal tal, que es que hay que seguir vendiendo botellas para poder hacer la realidad virtual y todo. Entonces, de los que yo controlo, que son casi los más carcas, y que beben etiquetas y que beben cosas consolidadas y que beben pago carraovejas, y como se les acabe en Navidad les da un ataque, es que lo que necesitan es seguridad para cambiar las cosas. Y además, fíjate, Riscal, hemos hecho una cuvée especial con ellos, Manizuria, que es, digamos, un concepto hipster, que es lo antiguo ahora es lo nuevo, ¿no? O sea, una etiqueta sobria, y es como se hacía el Rioja, pero y eso nos ha encantado. Sí, claro. Sí, claro. Es que hay casos como Marqués de Riscal, que tenemos una etiqueta que es muy clásica, que la gente me dice, pues que caspa, o sí que es la etiqueta de reserva, con sus escudos y demás. Pero es que si la cambias el producto, sería otro. O sea, la etiqueta que lleva desde el 1862, que fue la primera añada de la bodega, hemos hecho estudios, o la cambias para que parezca como moderno, no, tendría que ser otro producto. Claro. Pero es una de las tendencias Es que- actuales, lo de volver a las raíces, ¿no? Entonces, en algunos casos... Un consumidor va al supermercado, va a un restaurante aquí en México o en Japón y sabe que el que lo conozca es Marqués de Riscal. Yo no podría hacer, la hemos estilizado un poco, pero no puedes innovar en realidad virtual lo que quieras, pero no puedes meter a ese producto. Claro. Sí, sí. Nosotros Sí. trabajamos hace unos años una marca conocida, Gómez Cruzado. Gómez Cruzado es una bodega que está en el barrio de la Estación, es una bodega centenaria. Y tenía una imagen que no se correspondía para nada. Rancia. Era rancio. Sí, sí. No, pero la que tenía antes, claro. habían intentado hacer una modernez, que no era nada, con todos mis respetos, pero entonces ni tiene personalidad, ni me posiciona, ni tengo nada, ni respeto, o sea, ni respeto mi marca, ¿no? Si el trabajo era muy fácil, era intentar volver un poco hacia atrás, coger los orígenes y situarlo. Evidentemente no puedes hacerlo más antiguo, porque tiene la historia, ¿no? Pero ya que la haces ahora, pues intentas actualizarla un poquito. Pero hay que respirar y hay que respetar, yo creo. A mí una bodega centenaria, me vino a mirar una bodega centenaria y yo le guardo un respeto, y además me encanta el hacer un trabajo de restyling o de ese respeto. Porque otra cosa que estamos perdiendo, esto lo digo siempre muchas veces, es nuestros orígenes. O sea, yo sigo yendo en el extranjero, a cualquier país, veo los lineales y digo, Francia. Ya está. Claro. Pero a la legua, Francia. ¿Y España? ¿O Rioja? ¿O Ribera? Esto es interesante, vuelvo un poco al depende, ¿no? Si tú quieres transmitir una marca nueva, es distinto que una marca clásica, evidentemente. Ahora, cuando hablamos de etiquetas, todos imaginamos así ejemplos como muy estridentes, como muy guay, como nombres muy impactantes, ¿no? Bueno, yo creo que eso es un campo, está estupendo, pero vuelvo al depende. Es decir, la pregunta es, ¿el diseño influye en el éxito? Sí, puede influir en el éxito de un determinado tipo de vino. No todo el vino se vende en un lineal tampoco, ¿no?
Eso también hay que... Hablamos de lineales, pero hay muchas maneras de vender vino, muchos momentos de consumo. Ahora está todo mucho más... hay muchas más opciones. O el éxito está en la etiqueta o el éxito también está en mantener precisamente ese diseño. Y yo no hablo ya de Marqués Riscal, que ya es la leche, ¿no? Pero hablamos de a lo mejor bodegas de 10 años, ¿no? Entonces yo creo que esa política de qué imagen yo quiero transmitir tiene que estar realmente bien pensada y contar con profesionales, marcas, imágenes que aguanten esas conversaciones en los mercados. ¿Cómo haces esto? Yo creo que esa es la clave. ¿Qué estilo? El que quieras. Hay millones de miradas al mundo del vino. Hablamos un poco, yo creo que también algo de lo que nos han comentado como temas de tendencia, que la autenticidad es lo que cuenta, ¿no? Y la autenticidad puede ser a través de un estilo muy determinado y ese estilo puede ser moderno, puede ser clásico, puede ser de muchas maneras, pero hablamos eso, ¿no? De lo que es la sensación de autenticidad y una conversación con alguien que esté detrás, ¿no? No con un chatbot, sino con alguien real, ¿no? Entonces yo creo que eso es también, ¿no?, parte de vuestro trabajo, ¿no? Sí, hay una parte de nuestro trabajo, creo que es muy importante, que es, si se ha tirado alguien un año y pico, 2 años, cuidando un líquido que va dentro de una botella, ¿cómo no vas a cuidar lo que va fuera? O sea, hay que cuidar esa parte. Y no hay ni que hacer nada loco muchas veces, ni hacerle... Hay que cuidarlo, hay que ordenarlo, hay que hablar tranquilamente. Esos lineales donde está todo en grande, donde todos son colorines, solo faltan LEDs y cosas raras. ¿Por qué? Si tú te tiras un año entero regando una planta, cuidándola, cuida también ese lenguaje, sé tranquilo, reposa. Todos nos piden muchas veces que destaque, que destaque. ¿Cómo vas a destacar? Si todo el mundo está gritando, otro más gritando, quieres subir el logo, quieres ponerlo más grande, tu marca, que se vea, que se vea. Hay muchas veces que es una locura, que se vea, ya no hay papel. A veces se nos da el caso más grande y dices, ya ves que se sale, ya no se va a leer la marca, se sale por los lados. Más grande. Tírala para abajo. Claro, cambia de formato, coge una caja grande, una cuba o algo, cómprate un camión y ponle el logo bien grande, pero no puedes. Es que es muy pequeñita una etiqueta. Y sobre todo ese lenguaje, esa conversación, tiene que ser un poco tranquila. Alguien tiene que poner el punto. Un poco de... Puede haber sorpresas, puede haber cosas, pero... En las tiendas y en los restaurantes, igual que también vosotras trabajáis mucho, estáis muy cerca de ese canal. ¿Cómo se puede conseguir esta conversación tranquila? Me refiero. Pues ¿Cómo veis? Estaba pensando ahora cuando... Bueno, quería hacer un apunte así. Es que hay mucho cuñado en esto del diseño también, las etiquetas, ¿no? Yo esto, ¿sabes? Lo vamos a poner y tal. Mucho cuñado. No digo A nada. mí se me había ocurrido, ya tío, la trastada de hacer un vino, un cupage entre Rioja, Ribera. Lo ponemos en una botella y ponemos una etiqueta con fútbol y chuletón. O sea, Pero bueno, hubo una experiencia también que fracasó de hacer un vino con, que era mezcla de distintas DOs en una comunidad autónoma, en Castilla y León. Que a mí también me gustaba. Era del mismo de la botella de litro, que también fracasó. Que somos amigos, a mí me gusta, sí. Sí, luego te digo quién es, que lo conoce, seguro. O sea, que ideas hay, pero luego, ¿qué pasa, no? Parece que el muro a veces es un poco más mental. Pero volviendo a lo de que comentaba el consumidor, así, entre amigos, de etiquetas así un poco modernas y tal. Funciona muy bien, que también lo ha apuntado antes el chico, que estaba antes, no recuerdo el nombre. Óscar. El tema del storytelling. Eso funciona muy bien. Etiqueta. Y recuerdo que también funciona muy bien conmigo esto. Etiqueta. Oye, ¿y por qué este pájaro? ¿Y por qué este tal? ¿No? Pues al final eso importa a veces mucho más que el rollo de la barrica, no sé qué, y su madre y el consumo y estas cosas, ¿no? Porque, ¿sabes? Le dan la vuelta y leen algo. ¿No? Y hace la cabeza, clac, esto me lo voy a beber. ¿No? Al final es dar una conversación, ¿no? Entonces, buscar esas elementos de conversación. entonces, vosotros sois magos en esto, ¿no? Con trazos se puede crear una historia, o por lo menos algo inquietante, ¿no? Y yo creo que eso funciona, esto es mi experiencia, funciona muy bien, incluso un poco más, mejor que el tema de las tecnologías en las... A ver, yo solo veo... Es que lo que un creo poco que pereza. Lo que quieres decir es que, y además ya se ha demostrado científicamente que lo que la gente se queda es el porqué de las cosas y no el cómo. Y todo el mundo se empeña en contar cómo se hace el vino y no el porqué. No, mira, yo es que tenía una viña, entonces peleé con mi padre, hice no sé qué, luego tiré por aquí, hice... Y el por qué lo entiendes, porque te pasa a ti en tu vida. Pero el cómo, pues no.
Eso es lo que pasa. Mira, y, por ejemplo, lo del pajarito, pues Viña Zorzal, que Por tiene ejemplo. un pajarito, pues en la tienda, oye, el vino este del pajarito de Navarra. Oye, se ha acordado del pajarito y de Navarra. Y además, y eso vuelvo al tema de qué tiene el vino que no tiene otra cosa. Pues el vino tiene esto que otras bebidas no creo que no tienen. Cuando tú investigas para hacer una imagen, tú vas a la bodega, te lo curras, no sé qué, te papas, comes, bebes y todo lo que haya que hacer, y de repente encuentras una cruz, un elemento gráfico, algo que a ti, en estas cosas de los efluvios del vino, lo pillas, ¿no? Bueno, y lo pones en la etiqueta y cuentas la historia y todo. Dime cuántas bebidas hay que puedan tener eso. Sí, la trazabilidad de nuestras historias llegan hasta la bebida, realmente el vino sí que tiene algo de especial. Ahora, hay que hacerlo de una manera, pues eso, easy to drink. Que eso está apoyado algo luego fácil. en el enoturismo, porque fantaturismo yo creo que no hay. ¿No? Claro, Entonces al final sí que es todo va claro. acompañado de Sí, al final tenemos eso, elementos trazables que cuentan historias, pero que son auténticos, Que hay ¿no? verdad, Son un hay poco detrás. los tres Claro. elementos que Nosotros estamos no nos hablando. inventamos nada. O sea, no inventamos ninguna historia. Tú llegas al sitio y buscas cuál es la mejor historia que tienen ellos, pero no te inventas nada. Cuando te Una estás, vez sí. coges cositas, tal. Cuando te tienes que inventar cosas es que el producto, Es que no hay nada. es nada. que el producto ya no es tal o la historia. Problemas. Pero normalmente suele haber una historia rápida de. Hombre, aquí En ese también sentido. todo se ha contado un poco con todo lo que he escuchado. Para mí está completísimo y a ver cómo se plasma en esto. Pero tenemos que darnos cuenta que botellas que van a continuar su vida, pues porque se convierten en botellas de agua, porque ahora hay unas lucecitas LED que tienen un corcho y se convierten en lamparitas, todo eso continúa y sigue siendo vino. Y si ya encima llegamos a tener unos diseños que emocionen tanto como las portadas de los discos, como hacía Warhol, que cogía elementos y los elevaba, los ponía en un marco y los elevaba a arte, o te hacías camisetas, te pones... O sea, llegar a esos puntos por la emoción de que tu personalidad tiene que ver con los valores de esa empresa y con el diseño, me parece que es unir todo, ¿no? Y casi es como cuando el señor que inventó el tren, había otro que había inventado las vías del tren y se juntan y ahora vamos en tren. Pues es que yo siempre veo todo en conjunto. Eso yo creo que es un elemento muy interesante, ¿no? Cómo hacer que el envase nos provoque la emoción y encima nos haga que sea parte de nosotros, de nuestra vida, ¿no? De nosotros. Eso yo creo que ya es una tarea, ¿no? Que puede ser muy interesante para los próximos Y también años. es sostenible, Ujú. porque una botella que tiene larga vida, Sí. el otro día había una botella de Murrieta de rosado que quitando la etiqueta se queda en una botella preciosa, como con un sello serigrafiado y va para el agua. No sé, ahí... Y eso también era otra de las preguntas, o sea, el tema de la sostenibilidad, ahora que abres, que también está muy relacionado con los consumidores que estamos hablando. ¿Le sacamos partido suficiente a este envase que tenemos, ¿no?, en el sector del vino? Es decir, es un envase, lo que comentábamos, es un envase sostenible, es un envase trazable también, es un envase que ha sido reciclado en muchos casos. ¿Le sacamos partido suficiente a nivel de comunicación? No. Porque hay otros sectores, hemos visto muchos ejemplos del sector de alimentos que están vendiendo el producto fundamentalmente porque el envase es diferente. No. Para ¿no? empezar, se No. siguen vendiendo botellas pesadas. Y para continuar, si hacemos un tándem, y para continuar, yo recibo muchos vinos en casa que para catar y tal. Mira, a veces paso unas sofoquinas para abrir ese poliespan, los corchos, la caja, el cartón, todo esto. Es decir, claro, a ver, enviar una botella tiene su complejidad porque, oye, se rompe con facilidad, las cosas como son. Pero creo que también habría que trabajar esto. A mí me duele un mucho poco. cuando rompen una caja de madera. Ay, sí. Yo soy de los de... A mí es, a Claro. ver, que te regalen una caja de madera con 6 botellas No, de vino sí. dentro Mis y que hijas- cojas y le metas un martillazo. Ya, No, pues mis ya. hijas Tío, acaban de utilízala hacer para algo, pon una macetita, decora yo que sé, hazte una mesa, haz algo, ¿no? Pues no, Sí. pum. No, claro, ya. asesinos. Si somos los primeros que... Pero todos. pero creo que no se utiliza estas ventajas que tú estás comentando en el sector del vino. Sí. Es Yo mi creo que hay sensación. muchos temas, ¿no?, que nos quedan un poco de conversación y también píldoras un poco de conocimiento, como lo que comentamos, el tema de la sostenibilidad, cómo hacemos para ser más sostenibles o demostrar lo que somos, la autenticidad, las historias,
todo la parte especial que nos hace el mundo del vino y que gracias a ellos también, ¿no?, hacemos que tenga todavía un envase, o el tesoro todavía esté, como decían en Crusoe, como que el tesoro todavía esté mejor envuelto, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, sobre todo esta pequeña conversación era daros algunas píldoras interesantes para que cada uno, yo creo, sigamos discutiendo, conversando, hablando y tengamos también esos momentos de conversación, ¿no? Así que os agradecemos un montón la presencia. A partir de ahora, cualquiera, ya habéis dicho que cada uno tiene muchas cosas que contar. Después, en un rato, estamos para lo que queráis todos. Muchas gracias. Gracias.